Aquí comienza Paralímpicos, el podcast del Comité Paralímpico Español, con David Blay. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos y bienvenidas a este podcast oficial del Comité Paralímpico Español, donde mientras en algunas regiones de España miramos por la ventana y vemos nieve, varios deportistas van a disputar unos juegos que, sin ser tan célebres como los Paralímpicos de verano, sí son extraordinariamente espectaculares. No nos damos cuenta en demasiadas ocasiones, pero apenas han pasado 2 años de lo que vivimos en París y ya todo el mundo vuelve a mirar a Europa. En este caso a Italia, a Milán Cortina, donde varios representantes españoles no solo van a disputar esos juegos, sino, como escucharemos a lo largo de los próximos minutos, seguramente van a tener la posibilidad real de pelear por medallas. A las puertas de un evento de esta magnitud no queremos esperar más. Comenzamos a conocer lo que nos encontraremos a inicios del mes de marzo en las montañas del país transalpino. A finales del mes de enero, España hacía oficial el listado de deportistas que van a viajar a Milán Cortina para defender la bandera española y para buscar nuevas medallas para el palmarés nacional. Nos cuenta ese acto, nos desgrana sus perfiles y nos acerca sus palabras desde el Departamento de Comunicación del Comité Paralímpico Español, Isabel Domínguez. ¿Qué tal, David? España ya tiene equipo para los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026. Serán 5 deportistas de 4 disciplinas. Todos ellos debutantes con una media de edad de 25 años y, lo que más nos ilusiona, con opciones reales de subir al podio. La cita será del 6 al 15 de marzo en el norte de Italia, con competiciones entre Milán y el entorno de los Dolomitas. En la lista aprobada por el Comité Paralímpico Español y la Real Federación Española de Deportes de Invierno figuran 3 esquiadores alpinos, todos ellos con discapacidad física, encabezados por Audrey Pascual. La madrileña, de solo 21 años, ya cuenta en su palmarés con 2 medallas mundiales y acumula esta temporada 7 victorias y 3 segundos puestos en pruebas de la Copa del Mundo. Llevo mucho tiempo entrenando para este momento, así que lo afronto con mucha ilusión y con muchas ganas de vivir la experiencia también y de sacar lo mejor de mí misma para competir, hacer una buena competición y salir contenta de allí. Junto a ella estarán la leonesa María Martín Granizo, que compite de pie, y el madrileño Javier Marcos, que también compite en silla. Pues la verdad que en estos Juegos tenemos muy buenos atletas. Tenemos a Audrey, que lo está haciendo muy bien. Tenemos María, que en estas Copas del Mundo la ha salido muy bien. Y espero que ser yo uno de los que también puede ayudar para que el equipo español obtenga alguna medallita. Higinio Rivero, que ya ha disputado 2 Juegos Paralímpicos de verano como piragüista, afrontará este año su primera cita de invierno. Participará en las pruebas de esquí de fondo y biatlón y además será el primer español de la historia que compita en esta última disciplina. El equipo español lo completa otro deportista con discapacidad física, Emilio Redondo, toledano de 25 años, que será nuestra baza en snowboard. Todos sabemos lo cerca que están los Juegos. Ha sido el objetivo de estos últimos 4 o 5 años de máximo trabajo y al final estar a un mes de ellos sí que me genera ese cosquilleo que supongo que es normal. Son mis primeros Juegos y al final con mucha ganas de poder ir y hacerlo bien. Con estos 5 representantes, España mejora sus cifras de participación de las últimas ediciones, ya que en Pekín 2022 únicamente aportó 2 deportistas con discapacidad y en Pyeongchang 2018 fueron 3. Junto a ellos, en Italia, habrá un equipo formado por 15 personas, entre entrenadores, servicios médicos, esquimans y técnicos, repartidos entre las villas paralímpicas de Cortina d'Ampezzo, La Mayoría y Tesero. 4 de los 5 deportistas seleccionados, todos salvo Audrey Pascual, forman parte del equipo Allianz de Promesas Paralímpicas de Deportes de Invierno, una iniciativa del Comité Paralímpico Español que busca ayudar a los deportistas a alcanzar el alto nivel.
al final el programa de Jóvenes Promesas Paralímpicas está ayudando un montón. O sea, yo si no fuese por ellos seguramente no estaría aquí. Entonces creo que es muy importante hacer estos programas, o por lo menos que se le dé más visibilidad al deporte adaptado, a la inclusión de las personas con discapacidad. Estos Juegos Paralímpicos de Invierno tendrán 79 eventos con medalla en 6 deportes. Milán acogerá el torneo de hockey sobre hielo, Tesero, el esquí de fondo y el biatlón, y Cortina d'Ampezzo, el curling en silla de ruedas, el esquí alpino y el snowboard. La ceremonia de inauguración tendrá lugar el 6 de marzo en la Arena de Verona y la clausura el 15 en el Estadio Olímpico de Cortina. Y ahora toca abrigarse para seguir al detalle la participación del equipo paralímpico español. Nos vemos en la nieve. Seguramente, y quizá porque no hay demasiada tradición de deportes de invierno en España, hay desconocimiento por parte de las personas que escuchan este podcast con respecto no solo a las pruebas que van a poder ver, sino a cómo se califican teniendo en cuenta el grado de discapacidad de los y de las deportistas que van a estar presentes en el acontecimiento italiano. Y es por ese motivo por el que le hemos pedido durante este mes a Álvaro Gavilán que, como siempre, sea lo más didáctico posible y nos acerque a lo que debemos conocer para seguir con totales garantías lo que veamos cuando nos pongamos por primera vez delante del televisor a animar a nuestros y nuestras atletas. Muy buenas, David, ¿cómo estás? Yo encantado de saludarte en nuestro primer podcast de 2026. Como sabes, este pasado martes se dio el listado de deportistas que irán a los Juegos Paralímpicos de Milán Cortina. Y como hace unos meses ya hablamos del esquí, hoy vamos a hablar de un deporte en el que tenemos un clasificado, a Emilio Redondo. Hablamos del snowboard. Como siempre, vamos a empezar con el repaso de las clases de discapacidad. Por un lado tenemos la UL, por las siglas en inglés de Upper Limb, que incluiría a todos aquellos deportistas con discapacidad en los brazos. Por otro lado tenemos la clase LL, que incluye a todos aquellos deportistas con discapacidad en las piernas, y que se subdivide en la clase 1 y la 2. La 1 es para aquellos deportistas que tienen una amputación por encima de la rodilla o una afectación significativa en ambas piernas. Y la clase 2, que es para aquellos deportistas con una menor afectación, como una amputación por debajo de la rodilla o una espasticidad leve. El snow es un deporte bastante joven, pues solo está en el programa paralímpico desde los Juegos de Sochi 2014. Y España cuenta con una única medalla en esta modalidad, conseguida por Astrid Fina en los Juegos Paralímpicos de Invierno de 2018 celebrados en Pyeongchang. En el snow existen dos pruebas diferenciadas. El snowboard cross, en el que los deportistas recorren un circuito artificial con rampas y saltos, y en el que inicialmente realizan 3 bajadas. La mejor de ellas determina su paso a la siguiente ronda. A partir de aquí los deportistas compiten de 2 en 2 en una eliminatoria clásica hasta llegar a las medallas. La otra prueba en la que se compite en snow es el banquet slalom, en la que los participantes se deslizan por una pendiente natural muy pronunciada. Lo hacen en 3 mangas, y la mejor de ellas determina su posición final. Así que nada, David, con esto ya me despido, nos escuchamos dentro de un mes ya a las puertas de los Juegos Paralímpicos de Invierno. Un abrazo muy grande. Hemos hablado de quiénes son, hemos hablado de cómo se entrenan y hemos hablado de cómo compiten, pero también en esta edición número 47 del podcast oficial del Comité Paralímpico Español queremos saber cómo se cuidan, tanto en prevención como si en algún caso han tenido que superar molestias o hasta una lesión. Nos hablaba Isabel Domínguez de todo el equipo que va a viajar, no solo los deportistas, sino también el cuerpo médico, y dentro de él estará el fisioterapeuta del Team España, Rubén Boal, con el que hemos querido hablar respecto a la preparación preventiva de los últimos meses para optimizar el rendimiento de la expedición española. Durante el año, los deportes de invierno son deportes también de mucha velocidad, donde el impacto también puede ser muy grande. El trabajo que se hace es el de ir puliendo esas compensaciones, el ir consiguiendo un trabajo más fino, que ellos se sientan cómodos, que se sientan a gusto, con buena movilidad, buena flexibilidad a nivel muscular, precisamente para eso, para poder hacer esos giros rápidos, esos gestos explosivos que muchas veces tienen que hacer, porque bueno, al final son deportistas que tanto en la tabla de snowboard como en los esquís pues bajan muy potentes, muy fuertes, y tienen que hacer reacciones muchas veces muy rápido para salvar una caída o para esquivar algún rival. Al final el trabajo que se hace durante el año es como más compensatorio, de control del cuerpo, de elasticidad, de flexibilidad.
Y dentro de esa línea, sí que es verdad que también gracias al trabajo que está haciendo Promesas Paralímpicas con ellos, como que se les va inculcando la importancia de ese trabajo y los resultados que se consiguen también gracias a todo ese trabajo que hay detrás de fisios, de prepa, de entrenadores. Da gusto el ver el cómo se involucran, el cómo conocen su cuerpo, el cómo tienen también muchas veces esa intriga de saber qué pasa o que te sepan explicar exactamente el problema que notan o las molestias que sienten. Pues los jóvenes te lo explican mucho mejor, muchas veces que a lo mejor la vieja guardia, que no está tampoco tan acostumbrada a tener pues ese seguimiento, ¿sabes? Esa importancia del entrenamiento invisible. De cara a los juegos, la verdad que la cosa va bastante bien. Sí que ha habido algunas lesiones, sí que ha habido algunos tocados, pero bueno, sobrecargas normales y corrientes de los entrenamientos y de la competición. Todo lo demás bastante salvado. Si quisiéramos hacer una comparativa a lo mejor de los deportes de los Juegos de Verano a los Juegos de Invierno, yo creo que al final la principal importancia que hay al final es la velocidad. El tema de estos deportes de invierno, esa velocidad, ese riesgo de caída, de lesiones, roturas, fracturas un poco más intenso, pues sea equiparable a lo mejor dentro del juego de verano, a lo mejor tipo ciclismo, descenso, ¿sabes? De estos que son deportes muy rápidos y con superficies de caída dura. Al final el snowboard, el esquí alpino, todas las modalidades que hay, son deportes muy rápidos, en pistas que deslizan mucho y donde la caída es en superficie dura y duele. Entonces el riesgo de luxaciones, fracturas, fisuras, esguinces graves, pues es bastante más alto que en muchos de los deportes de verano. Para eso se trabaja también esa prevención, ese saber caer, esa adaptación al medio, adaptación del cuerpo durante todo el año, para intentar ser lo más resolutivos y evitar ese tipo de golpes. El único paréntesis durante el día de hoy que vamos a hacer en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán Cortina nos lleva hasta el director de comunicación del Comité Paralímpico Español, que como siempre sigue haciendo historia y nos habla de cómo nació un deporte que no solo está en auge, sino que seguramente sea uno de los más espectaculares que podamos ver en los últimos tiempos. Luis Leardi nos acerca a la creación de la que posiblemente es la mejor liga del mundo de baloncesto en silla de ruedas. La Liga Española de Baloncesto en Silla de Ruedas está considerada como una de las mejores del mundo, si no la mejor. La actual competición plagada de estrellas tuvo su primer paso de una manera muy distinta allá por la temporada 1968-1969. La recién creada Federación Española de Deportes de Minusválidos organizó por primera vez esta competición con clubes pioneros que hoy suenan a otra época. El campeón fue el equipo llamado Seguridad Social de Barcelona y el subcampeón el Cultural. Han pasado, por tanto, más de 50 años hasta la actual Superliga Fundación 11, organizada por la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física. En este trayecto ha habido equipos que impusieron verdaderas dinastías durante unos largos periodos de tiempo. El ADEMI de Málaga fue intratable entre los años 1979 y 1991, en los que consiguió 12 títulos. Después vino la supremacía del Once Andalucía de Sevilla, con 9 campeonatos en las décadas de los 90 y los 2000, en las que se fue introduciendo la rivalidad con el equipo madrileño del Grupo Social 11, que inicialmente se llamó Fundosa y actualmente se llama Ilunion, y que es el club con mayor número de títulos de liga, con un total de 18, el último de ellos el vigente de 2025. En la última década cabe destacar la irrupción del club Amiab de Albacete como gran rival del Ilunion, a quien ha superado en recientes ediciones de la liga con 4 campeonatos, y lo que es más espectacular, el equipo albaceteño es el campeón de Europa de las últimas 4 ediciones de la competición continental. En cuanto a las estrellas de la liga, resaltan las figuras históricas de Antonio Henares, Diego de Paz o José Cobos, y ya en los últimos tiempos los hermanos Alejandro y Pablo Zarzuela, Asier García y quien está llamado a marcar el futuro de la selección española, Pincho Ortega. Todos ellos han contribuido a la
evolución de la selección española, cuyos logros más destacados son la medalla de plata de los Juegos Paralímpicos de Río 2016 y la de oro en el reciente Campeonato de Europa de 2025. Pero no solo españoles hay en la mejor liga del mundo, ya que estrellas internacionales de la talla del británico Terry Bywater, el canadiense Patrick Anderson o el australiano Bill Latham llevan décadas demostrando su nivel de excelencia en las canchas españolas. Estamos a las puertas de los Juegos Paralímpicos de Invierno. Ya hemos contado el número de deportistas y los nombres de quienes participarán. Y, por supuesto, creo que hay algo a lo que no podemos dar la espalda, que es que en España hay poca tradición en los Paralímpicos y en los Olímpicos, porque tampoco somos un país en el que nieve mucho, todo lo contrario. Gracias a eso también hay muchísimas personas que quieren venir a visitar España o que quieren venir a vivir aquí, pero al final sí que hay gente a la que le llama mucho la atención la nieve y sí que tenemos muchísima disposición en diversas estaciones para poder no solo divertirnos, sino también que algunas de las personas que van a estar representando a la selección española en esos Juegos de Milán Cortina vayan a tener la posibilidad de entrenarse lo mejor posible. Y dentro de las entrevistas que hacemos con familiares de atletas, obviamente uno de los nombres que tenía que salir a colación es el de Audrey Pascual, que va a disputar sus primeros Juegos, aunque estuvo muy cerca de estar en los de 2022, que viene en una racha de resultados imparable y que tiene, como todo el mundo, una historia bonita, pero también una historia curiosa que nos pone en valor que no solo hay que dedicarse a una cosa, sino que puedes hacer muchas, las puedes hacer bien, y si no las haces tan bien unas como otras, en cualquier caso te estás divirtiendo y te está cambiando la vida. Así que queremos preguntarle por todo esto a su madre, que es Laura Seco, y que se sabe de sobra cómo han ido estas cosas desde que nació su hija. Laura, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy bien, encantada. ¿Cómo está una madre a las puertas de los primeros Juegos de su hija? Pues yo creo que mucho más nerviosa que ella. O sea, es la ilusión que ella tiene, lleva trabajando un montón para conseguirlo y entonces es como ha llegado el momento y ahora es el momento de disfrutar pero también de demostrar todo lo que ha trabajado. Entonces da un poquito de miedo. Decíamos al principio que Audrey, aun siendo muy joven, tuvo opciones de estar en 2022, finalmente no lo estuvo. Estos van a ser los primeros Juegos. Es cierto también que llega en una trayectoria de resultados fantástica, que ella misma transmite una confianza y una madurez. Recordemos que tiene apenas 21 años y aún no ha cumplido los 22. Quiero decir que tampoco estamos hablando de una veterana y aún así lleva muchísimos años compitiendo al máximo nivel. Pero claro, de repente estás ante... Yo creo que para una persona lo que ha querido siempre hacer en su vida, ¿no? Entonces, no sé si ese año previo a disputar unos Juegos por primera vez le cambia el carácter, le cambia la forma de afrontar las cosas, es poco diferente esa relación, hay que gestionar muchos temas de manera distinta. ¿Cómo está siendo algo tan extraordinario? Porque al final, recordemos, hay muy pocos deportistas de invierno que van a estar en los Juegos Paralímpicos por parte de España. La verdad es que no cambia mucho. Ella al final es como cuando eres pequeño y va a llegar tu cumpleaños, te vas emocionando, pero al final sabes que es algo muy chulo y sabes que es algo en lo que vas a disfrutar. Y además la presión que ella tiene tampoco es tanta. Quiero decir, está muy bien preparada y ella lo que haga está bien hecho. No es como un examen que digas, es que tengo que hacerlo bien porque si no, no paso. No, es disfrutar del camino, disfrutar de que ha llegado ahí, disfrutar de todos los días que esté allí con todos los equipos y con toda la organización y todo. Y eso es para nosotros lo más importante, no el hecho de obtener resultados. Así que a disfrutarla. Bueno, vosotros le acompañáis siempre, además por suerte pillan cerca estos Juegos y también la habéis acompañado obviamente desde que nació y desde la infancia. Te quiero preguntar, porque siempre al final los deportistas y las deportistas cuentan la historia desde su perspectiva, pero hay una historia previa cuando tú llevas a Audrey en la tripa, cuando os dais cuenta de que va a tener una discapacidad, cuando por primera vez
tenéis que afrontarla. Me gustaría preguntarte desde el inicio si vosotros ya habíais tenido alguna cercanía con personas con discapacidad o de repente ese mundo llegó sobrevenido con el nacimiento de Audrey. Nunca habíamos conocido a nadie con discapacidad y fue una sorpresa. Entonces, bueno, pues te haces a ella al principio, te da un poco de miedo porque no sabes, bueno, tampoco sabíamos exactamente cuál era la discapacidad, por lo tanto, hasta que te aprendes qué es lo que es y cómo se lleva, pues tardas un tiempo, pero luego a partir de ahí es lo que te ha tocado vivir y hay que ser feliz con ello. Así que adelante con todo. ¿Qué porcentaje, Laura, hay de ayuda por parte de las figuras paternas a Audrey en ese crecimiento natural y normal? ¿Y qué porcentaje hay también de esa gestión que hace ella desde pequeña, de ser una niña inquieta, de ser una niña feliz, de ser una niña que enseguida empieza a decir, bueno, pues yo quiero hacer cosas? ¿Cuál es el balance que tú le das a cómo le apoyasteis vosotros y también a lo que es su carácter? Es que el yo sola empezó muy pronto, o sea, empezó a hablar muy pronto y lo primero que dijo es yo sola. Eso ya, ella tenía ganas de hacer cosas y el riesgo siempre le ha encantado, o sea, le llevaba a su padre en bicicleta detrás y decía más rápido, o sea, cuando tenía, no sé, 1 año y venía a lo mejor con barro por toda la cara o con una rama que le había dado en la cara o en la mano o no sé qué y venía riéndose. Lo traía de serie ya mucho. Lo único, nosotros, mira, gracias a la doctora, que es la que ha llevado toda su historia, la doctora nos dijo desde el principio que ella ya tenía un límite puesto que no era justo. Entonces, que no le pusiéramos nosotros más. Y la verdad es que nos lo tomamos muy en serio. Cada vez que ella quería hacer una locura, por ejemplo, pues eso, pedir, para su cumpleaños pidió un patinete con 4 años para tirarse por la cuesta de casa. Siempre recordábamos esa frase de ya tiene ella un límite, no vamos a ponerle más. Y entonces, pues si quiere un patinete y quiere abrirse la cabeza, allá vamos nosotros. Nos preparamos para luego ir al médico que le ponga puntos, como a todos los niños, y adelante. A ver, aquí hay una parte de mensaje que yo creo que es fundamental, que es, 1, que cuando son niños se van a hacer daño igual, tengan o no discapacidad, y 2, la asunción del riesgo en perfiles a los que se ve venir desde jovencitos. Pero también, lo hemos hablado con otros padres y madres, hay una parte que es evidente, y más para los que somos padres, ¿no? Que es que no puedes dejar de estar preocupado por qué le puede pasar. No sé si eso, sabiendo que se tira por laderas con nieve a más de 100 kilómetros por hora, ¿se te ha ido en algún momento? ¿Has aprendido a asumirlo? O no sé si miras directamente las competiciones o te tapas los ojos. ¿Cómo se lleva eso incluso 21 años después? Mal, se lleva mal. Pero bueno, han estado escondiéndome la velocidad a la que iba durante mucho tiempo. O sea, eso también. Yo lo que tengo claro, no puedo ver la carrera en directo, o sea, intento no verla si es de velocidad, si es de técnica, sí. O sea, hoy era slalom, entonces sí que la he visto, pero si es de velocidad no puedo verla. Y entonces miro el marcador, dejo de respirar en el minuto 10 que dura la carrera. Estoy todo el tiempo como rezando o pidiendo por favor que no se caiga y ya está. Y así lo llevo. Es muy curioso porque escuchas a Audrey y te dice, yo encontré en la nieve, en el esquí, la libertad de movimientos que no podía tener en el día a día, donde voy más lenta por las circunstancias de las prótesis, etcétera. Y es curioso porque en el deporte paralímpico, casi siempre, cuando se habla de libertad para personas con discapacidad, nos viene a la cabeza una piscina, pero sin embargo, ella habla de una montaña que es difícil de escalar y de bajar, de unos esquíes que aunque estés acostumbrada a ellos y aunque vayas sentada son incómodos. ¿Cómo es posible que ella se sienta mejor así que estando en su día a día? Yo comprendo que al final la movilidad es fundamental, pero fíjate que en realidad hay mucha dificultad en lo que hace, aunque ella lo cuente con una sonrisa y te diga que no, que está mucho mejor allí. Pues yo lo que me he dado cuenta es que le gusta hacer cosas, o sea, le encanta la velocidad y le encanta un poco el riesgo.
ella ha estado nadando desde pequeña y la natación no le ha llamado la atención porque era como o sea, lo tenía que hacer sí o sí. Ha estado obligada a hacerlo durante 20 años, ha estado nadando 3 días por semana. Eso no era diversión, era un poco como terapia. Y en cambio, con lo del esquí, o sea, todo fue porque mis sobrinas esquían y entonces eso era divertido. Ya de principio era divertido. Y ya luego a eso le sumas la velocidad y le sumas esa sensación de cuando le da el aire en la cara, eso le vuelve loca, porque le pasa lo mismo en el surf. Nadar es fácil, pero le gusta el riesgo del aire en la cara, algo un poquito más arriesgado. Cuando hablabas del surf y decíamos al principio en la introducción que estamos ante una generación multidisciplinar y multipotencial, es decir, antes tú hacías esquí y solo hacías esquí y ahora tenemos los dos extremos, el mar y la montaña, el agua y la nieve. Además, en los dos compite a alto nivel, en los dos, como nos has explicado, disfruta y al final también te da una perspectiva de lo que es capaz de hacer en la vida más allá de la competición. Pero claro, te quiero preguntar por la gestión, porque al final ella surfea, esquía, estudia y todo eso lo tiene que compaginar con el día a día que lleva habitualmente. ¿Cómo es capaz de compartimentar todo eso a una edad tan temprana como la que tiene ella? Yo creo que cuanto menos tiempo tienes, más efectivo es, mejor lo utilizas. Y luego ella no se quiere perder nada. Entonces siempre intenta decir que sí a todo. Ahora, este año, por ejemplo, está mucho más centrada en el esquí, que es lo que toca. En cuanto terminen las Olimpiadas, ha dicho que va a volver con el surf, por lo menos los 4 meses que va a tener descanso de esquí. Lo de estudiar, ella dice que le libera la mente, porque yo este año, por ejemplo, le aconsejé no coger ninguna asignatura de la carrera y me dijo ella que sí, que quería coger alguna para en algún momento en el que el ritmo del esquí le lleve a que la cabeza le supere, pues entonces el tener algo que estudiar y el tener que cambiar completamente de la mente, pues eso que le iba a ayudar. O sea que al final ella se gestiona y lo hace bien. Le va bien. Quería hacer periodismo, pero en Granada, y eso no hay. Entonces cogió comunicación audiovisual y lo que quiere hacer después es un máster orientándolo a periodismo deportivo. Y entonces así compaginar su faceta de deportista con lo que está estudiando. Y también está en un momento deportivo que seguramente no podría haber ocurrido hace 10 años, y me explico. El planado paralímpico ha mejorado enormemente. Ya, además, lo vimos en los últimos Juegos Paralímpicos de París, se han igualado los premios entre los deportistas olímpicos y paralímpicos por medalla. Hay una profesionalización, hay muchísimos sponsors que están interesados en apoyar al deporte de personas con discapacidad y eso entiendo que hace que la carrera de Audrey, ojalá, si no hay lesiones de importancia, se puede alargar mucho tiempo. Entonces ahí, Laura, te pregunto, ¿qué visión tenéis? Porque seguramente al nivel al que ella está compitiendo y con esa juventud, aunque esté estudiando para prepararse para hacer otras cosas, pues quizá pueda tener 10, 15 años todavía de carrera deportiva, ¿no? Sí, por eso era el combinar las dos cosas. Al final, alguien que está tan metida en el deporte desde tan joven, es difícil que lo deje. El objetivo es que, o sea, siempre hemos dicho, competir hasta que se aburra. Parece ser que le está gustando mucho y que va a tardar mucho en aburrirse. Y mira, te quiero preguntar por algo que me decías al principio. Tú no eres capaz de ver en directo a Audrey, pero entiendo que viajaréis a los Juegos y entiendo que ahí no te vas a poder escaquear de poder verla en directo. No sé si has tenido que trazar alguna estrategia o no vas a tener más remedio que romper aquello que llevas haciendo tanto tiempo. No lo he pensado, me he lanzado, sí, vamos a estar con ella, claro, vamos a verla competir en todas las pruebas que haga y no sé si estaré mirando al móvil en el marcador o estaré mirando la pista o estaré mirando la pantalla, no, todavía no lo tengo claro. Te lo preguntaré cuando pase y ojalá que sea con una medalla, sobre todo y por encima de todo, después de muchísimo tiempo ayudando y apoyando a vuestra hija. Uno de los primeros sueños se va a hacer realidad.
Así que disfrutad mucho de Milán Cortina, independientemente de que mires al móvil, al marcador, o de que seas capaz de mirar a la pista, que os lo paséis muy bien y que ella tenga como mínimo toda la suerte que merece, y luego vamos a ver si tenemos la suerte también en esas pruebas en las que va a competir de verla traerse una medalla. Laura Secco, muchísimas gracias y gracias también por contribuir. Ya sabemos que no tenemos muchos deportistas de invierno todavía en España, a que una de ellas sea Audrey para representar a España en los próximos Juegos Paralímpicos. Que vaya muy bien. Muchísimas gracias, ya os contaremos, seguro que sí. Pues estaremos pendientes dentro de nada de Audrey y del resto de los deportistas que van a integrar esa convocatoria del Comité Paralímpico Español para que España pelee por las medallas en los Juegos Paralímpicos de Milán Cortina. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan, muchísimas gracias a toda la gente que apoya este podcast oficial del Comité Paralímpico Español y sobre todo, y por encima de todo, no dejéis de ver un espectáculo soberbio, haya o no tradición de deportes de invierno, haya o no conocimiento de lo que nos vamos a encontrar cuando los y las deportistas desfilen por las laderas de Milán y Cortina d'Ampezzo. Unos juegos siempre son un espectáculo y, más allá de los resultados, un momento digno de ver y digno de vivir. Lo contaremos todo en la próxima edición del podcast oficial del Comité Paralímpico Español. Muchas gracias y que disfrutéis del mes de febrero.